El margen de contribución es algo fundamental y que todo emprendedor, micro, pequeño o grande que sea, tiene que conocer y tiene que saber sacar. El margen de contribución es la capacidad que tiene una empresa de cubrir sus costos variables. Pero además el margen de contribución te va a decir la posibilidad, la contribución que puede tener una línea de productos o un determinado producto en cubrir tus costos fijos. Y también cuánta ganancia te puede dejar si es que la hay. Pero además el margen de contribución te va a ayudar a fijar precios. Y además, como si no fuera suficiente, te va a decir cuál de los productos es más rentable que otros. Soy Aren Lipari de Escala tu Negocio y hoy vamos a hablar entonces de lo que es el margen de contribución, cómo se forma. Es muy fácil. ¿Qué elementos intervienen en el cálculo del margen de contribución? Después vamos a ver las fórmulas, algunos ejemplos, dos ejemplos, uno muy fácil y uno un poquito más complejo. Y finalmente la parte más importante al final del video, que te va a decir cómo interpretar esos datos, que es lo jugoso. De nada sirve saber cómo calcular algo si después no sabemos cómo interpretarlo. Entonces lo que sabemos es que los elementos que intervienen en el margen de contribución son tres: costos fijos, costos variables y utilidad. Recordemos que los costos fijos son todos aquellos que no varían de acuerdo a la producción: alquileres, sueldos. Los costos variables son aquellos que sí varían de acuerdo a la producción. Y la utilidad es la ganancia, lo que te queda para ti. Entonces, con lo que refiere al margen de contribución, es muy fácil calcularlo, es una operación matemática de resta. Nosotros agarramos para calcular el margen de contribución total el ingreso por ventas en dinero, le sacamos los costos variables que has tenido para producir y ahí te da el margen de contribución total. Si quieres saber el margen de contribución de cada producto, entonces ¿qué harás? Supongamos que quieres saber cuánto contribuye una mesa en cubrir tus costos fijos y en darte una ganancia. Tú agarras tu precio de venta de la mesa, le sacas lo que te salió a hacer la mesa, el costo variable, y ahí te da el margen de contribución unitario. Y finalmente vamos a ver qué es el índice del margen de contribución, que sencillamente es un indicador expresado en porcentaje para que sea un poco más fácil la interpretación. El índice del margen de contribución es muy fácil de hacerlo, de sacarlo, porque agarramos el margen de contribución que ya habremos calculado, lo dividimos por la cantidad en dinero que has producido, la cantidad de venta, y lo multiplicamos por 100. Pero ahora vamos a verlo en la parte práctica, con dos ejemplos, uno muy fácil y el otro un poco más complejo, pero que nos ayuda a aterrizar las cosas. Bien, en este primer ejemplo, supongamos, siempre hay que partir por supuestos, que tú fabricas mesas. Tu mesa sale 200, la moneda que quieras, bolívares, pesos, dólares. Supongamos que sale $200, el precio de tu mesa es de $200. Para fabricar esa mesa tú has gastado 80, que es tu costo variable. Entonces tu margen de contribución será 200 menos 80 y significa que tu mesa contribuye a cubrir los gastos fijos y a darte una ganancia en 120. Vamos a ver un segundo ejemplo que es un poquito más complejo. En este segundo ejemplo lo que nos piden son tres cosas: el margen de contribución unitario, el margen de contribución total y el índice del margen de contribución. Sigamos el ejemplo de las mesas. Bien, supongamos que tú vendes mesas y te están dando unos supuestos, y los supuestos son que tus ventas totales a fin de mes tú has sacado $30.000. Bien, y has vendido 5.000 mesas. Es decir, la venta de esas 5.000 mesas te dieron $30.000. Y también sabes que tú, cada mesa, te ha costado $2 hacerla. Cada mesa. Bien.
Ahí, para calcular nuestro margen de contribución unitario, dijimos que la fórmula es precio menos costos variables. ¿Qué pasa? En este caso, en este ejemplo, el costo variable nos lo dan, lo sabemos. Sabemos que tu mesa te cuesta $2 como costo variable, pero no sabemos el precio. Entonces, ¿cómo podemos hacer para saber el precio y poder calcular así el margen de contribución de tu única mesa? Bien, lo que vamos a hacer es, para saber el precio unitario, nosotros sabemos que tú al final del mes has ganado $30.000. Si esos $30.000 los dividimos por la cantidad de mesas, que fueron 5.000, ¿te acuerdas? Ahí lo que nos va a dar es que tu mesa la vendiste a $6. 30.000 dividido 5 son $6. Entonces ya tenemos la otra parte de la fórmula como para poder calcular el margen de contribución de tu mesa. Y es muy fácil, ¿te acuerdas? El precio de venta, es decir, los $6, le sacamos el costo que te salió a hacer esa mesa, que son $2, es decir, que tu mesa contribuye con $4 a cubrir los costos fijos y eventualmente a darte ganancias. Muy bien, ¿y ahora cómo hacemos para calcular el margen de contribución total? Bueno, tenemos todos los elementos para calcularlo. ¿Te acuerdas de la fórmula ingresos menos costos variables totales? Y ahí vamos a tener nuestro margen de contribución. Entonces, los ingresos, ya lo sabemos, son 30.000. Los costos variables totales es fácil hacerlo, porque si una mesa te sale $2 hacerla, ¿cuánto te sale hacer? ¿Qué costo variable tiene hacer 5.000 mesas? Es decir, 10.000. Bien, multiplicamos el costo de una mesa por la cantidad de mesa. Entonces, nuestro margen de contribución será 30.000, que es lo que vendiste en el mes, $30.000, menos tus costos variables totales, que dijimos que son 10.000, y tu margen de contribución será de 20.000. Esos 20.000 son los que contribuyen a cubrir tus costos fijos y eventualmente a darte ganancias. También hay otra manera como para calcular el margen de contribución. Bien. Y es la siguiente. Tú sabes que el margen de contribución unitario, es decir, que cada mesa contribuye con 4. Bien. Con $4 cada mesa contribuye para cubrir tus costos. Esos $4 los multiplicamos por la cantidad de mesas, que son 5.000. Bien. Entonces, si cada mesa contribuye con 4, la multiplicas por la cantidad de mesas que has hecho, son 20.000. 4 por 5.000 son 20.000. Ahí tenemos el margen de contribución también, otra manera más de hacerlo. Ahora nos faltaba saber el índice del margen de contribución, es decir, expresarlo en porcentaje. Dijimos que para saber el índice del margen de contribución, tenemos que primero sacar el margen de contribución, que ya lo sacamos, y es 20.000. Lo dividimos por la cantidad de ventas, que en este caso es 30.000, y ese número lo multiplicamos por 100. Entonces lo que tenemos como resultado final es que 20.000 dividido 30.000 es 0,666. Si lo multiplicamos por 100, vamos a tener que el índice del margen de contribución será un 66,6%. Y hasta ahí hemos calculado el margen de contribución. Pero tú me dirás, Arin, tú me has hablado de que intervienen 3 elementos en toda esta cuestión del margen de contribución: costos fijos, costos variables y utilidad. Exacto, hasta ahora hemos hablado de los costos variables. Pero ¿qué sucede con los costos fijos una vez que tú has sabido cuál es tu margen de contribución? Resulta lo siguiente, y ojo porque esta es la parte de interpretación y es fundamental. Si tu margen de contribución es mayor a tu costo fijo, supongamos que, por ejemplo, tu margen de contribución de las mesas, dijimos que era 20.000, y tus costos fijos son 16, significa que tú tapas los costos fijos y además tienes 4.000 de ganancia. 20 menos 16. 20.000 menos 16. Es decir, si tu margen de contribución es mayor al costo fijo,
Bien, estás en ganancia. Si tu margen de contribución es igual al costo fijo, significa que no pierdes, pero tampoco ganas. Estás en el punto de equilibrio que veremos en un próximo video. Bien, ahí lo que vas a tener que tomar decisiones. Subir un poco más, bajar los costos variables, bajar los costos fijos, subir un poco más el precio. Tendrás que jugar un poco con eso. La tercera posibilidad es que tu margen de contribución no cubra los costos fijos. Por ejemplo, tú has vendido, tu margen de contribución dijimos que es 20.000, pero tus costos fijos son 25. ¿Qué está pasando ahí? Te estás desfinanciando, estás perdiendo. Pero ojo, porque eso se puede arreglar. ¿Cómo? Y bueno, podemos bajar los costos fijos, tratar de bajar los variables, subir el precio, o la otra, trabajar en escala. Trabajando en escala, es decir, en volumen, en más cantidad, ahí puedes llegar a cubrir los costos fijos porque son fijos, no varían. Entonces, trabajando en escala, diluyes esos costos fijos. ¿Te acuerdas del video sobre costos fijos, variables y mixtos? Te lo dejo al final del video para que lo veas, porque es importante. El problema es la última interpretación y es lo siguiente. Cuando tu margen de contribución es negativo, tu margen de contribución negativo significa que ni siquiera cubres los costos variables. En pocas palabras, tu mesa dijimos que salía a hacerla 2, pero tú cuando la vendes a 1. Ni siquiera cubres los costos variables por X motivos. En ese caso, cuando tu margen de contribución es negativo, lo que tienes que hacer es sencilla y llanamente para la producción porque estás fundiéndote. ¿Bien? Te estás quebrando. Entonces, el margen de contribución negativo es una situación crítica. Ahí no hay vuelta que darle. ¿Bien? Tienes que parar la producción y ver cómo poder retomarla. Si bajando los costos, subiendo los precios o como sea. Jamás te puede dar negativo. Las otras pueden tener un arreglo, pueden tener una estrategia. Esta no. Si te ha gustado este video, por favor, te suscribes, lo compartes y nos vemos para la próxima. Gracias.